Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches a cada hermano, a cada hermana de cada iglesia que se está conectando para tomar estas clases relativas al tema del discipulado. Es muy importante esta herramienta, ¿verdad? Esta dinámica, esta relación para el crecimiento, para el desarrollo personal, pero también para el desarrollo de nuestra iglesia. Hemos venido hablando ya por varias semanas acerca del discipulado y dijimos que el discipulado es una relación transformadora, es una relación espiritual que tiene metas, que tiene propósitos. Hablamos también de que el discipulado es un mandato, no es algo que podemos eludir o a lo cual podemos sacarle la vuelta y continuar aquí en la iglesia sin que nada pase. También hablamos del discipulado del Padre, del discipulado del Hijo y del discipulado del Espíritu Santo. Hoy hablaremos en esta sexta ocasión del discipulado los unos a los otros. Y déjame decirte que ese orden que le dimos a esta serie de clases es un orden intencional. ¿Por qué es intencional? Porque queremos animarte, primero que nada, a que se aclare tu concepto del discipulado. Y segundo, que podamos entender lo valioso, lo rico, lo abundante que es para el corazón del discípulo, el poder entender que la mayor relación de discipulado que debe buscar es con la Trinidad, que es que la relación más rica, más espiritual, de total sabiduría, de total enseñanza, la tenemos justamente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y finalmente, hemos dejado hasta este punto, hasta este espacio, la relación del discipulado los unos a los otros. Deseo con todo mi corazón que Dios haya traído un nuevo entendimiento a lo que conocemos como relación con Dios, pero no es básicamente lo que tú conoces como relación con Dios, es algo más amplio, es algo más profundo. Es algo más intencional. Deseamos muchísimo que cada una de estas clases te esté ayudando a conectarte de una manera más profunda con tales discipuladores. Y bueno, hoy vamos a hablar del discipulado de los unos a los otros. Los unos a los otros. E iniciamos con Mateo 28, del 18 al 20. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 18 al 20. Podemos tomar de Mateo 28, 18 al 20, dos partes principales, dos mandatos, dos cosas que como iglesia debemos estar haciendo. La primera de ellas dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Somos llamados a discipular las naciones. Somos llamados a llevar el evangelio, a compartir la palabra, a abrir nuestros labios para hablar a las personas de la esperanza de salvación, para hablar a las personas del estado espiritual en el cual se encuentran hoy, para sacarlas del error, porque muchos hoy creen, bueno, somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Muy pocos están pensando que por la forma en que viven, no irán a parar al cielo como su destino final. La gran mayoría piensan, pues somos hijos de Dios, vamos con Dios. Y la otra es la parte de enseñar a obedecer. Enseñar a obedecer, dos partes principales que podemos de alguna manera definirles de la siguiente manera. El discipulado debe llevarse a cabo dentro y fuera de la iglesia. Discipular a las naciones hacia afuera de la iglesia, o sea, discipular hacia afuera. ¿Para qué? Para conversión, ¿cómo le llamamos? Evangelismo.
Discipular hacia afuera para conversión le llamamos evangelismo. Cada que estudiamos la Biblia con una persona, cada que le compartimos los estudios de carácter, los estudios de conversión, los principios básicos, estamos discipulando sus vidas. Cada que tenemos una reunión evangelística, cada que hay una predicación, cada que estamos compartiendo, ¿verdad? Alguna invitación, algún panfleto, estamos discipulando. Cuando tenemos servicios especiales, los días del hombre, los días de la mujer, cuando tenemos alguna reunión evangelística, estamos discipulando. Y es una parte importantísima. El discipulado se debe de llevar hacia afuera de la iglesia. Ahora bien, pero hay otro discipulado que también debe llevarse en la iglesia. ¿Cuál es? Hacia los de adentro. Discipulamos a los de adentro, ¿para qué? Para edificación, para construirlos, para enseñarles, para que su andar con Cristo sea cada vez más sólido, para que las convicciones se reafirmen, las creencias básicas permanezcan en el corazón de cada uno de los discípulos. ¿Cómo le llamamos? Enseñar. Uno es evangelizar, otro es enseñar. Y lo llevamos a cabo, pues justamente en cada ocasión también en que predicamos, en cada ocasión en que nos reunimos, cuando menos 2 hermanos, o 3, o 5, o 10, un grupo, y comenzamos a hablar acerca de algún tema, y comenzamos a enseñar acerca del tema, y la enseñanza que están tomando nuestros corazones, ese es discipulado. También en cada estudio de la Biblia, en reuniones, tiempos de oración, o sea, todo eso discipula nuestras vidas. Todo ese discipulado sucede en el marco de la obra e influencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Discipulado, el discipulado cristiano, el discipulado bíblico, es cristiano, es bíblico básicamente por la existencia, por la presencia, porque es tomada en cuenta la presencia de Dios, la presencia de Jesús y la obra del Espíritu Santo en lo que hacemos. Discipulado no es solamente camaradería, no es solamente amistad sin que cada una de las personas de la Escritura, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea mencionado, porque son ellos los que hacen que esto sea espiritual. Entonces, si esto es un mandato, todos los discípulos de Jesús debemos participar en el discipular a las naciones. Todos debemos levantarnos, todos debemos ir y discipular, ir y hacer discípulos. Ya sea que inicien su andar o su carrera en Cristo, evangelizar, o ya sea que estén continuando su andar en Cristo, o sea, enseñarles, edificarles, hacer más sólidas las convicciones que ya han tomado. Hermanos, quiero mencionar lo siguiente, y aunque suene muy repetitivo, esto es un mandato. Y no puedes eludir la fuerza vibrante de las directivas del alto mando. No puedes hacerle un lado. O sea, si tú eres un discípulo de Jesús, eres una discípula de Jesús, claro que te debe importar participar en estas relaciones de discipulado, relaciones dinámicas, relaciones activas, relaciones que permiten el fluir y el andar del Espíritu Santo entre nosotros. Te quiero preguntar, porque quizás has escuchado, has leído, has oído y has visto N cantidad de veces Mateo 28, del 18 al 20, la gran comisión, y quizá la puedes enunciar de memoria. Pero te quiero preguntar, ¿cuánta fuerza y cuánto impacto sigue teniendo la gran comisión en tu vida? Y la pregunta la llevamos a un nivel más profundo. No nos referimos solamente a evangelismo. No nos referimos solamente a salir y predicar el evangelio a los que no conocen de Cristo. Nos referimos también al estar enseñando y edificando aquí en la iglesia. Muchos de alguna manera han tomado un rol pasivo, han tomado un rol donde asumen que se les debe de venir y de dar, pero el discipular a las naciones
Es tarea de cada discípulo de Cristo Jesús. Es tarea de cada discípula. Y quiero animarte que puedas orar. Si no estás en una relación de discipulado, y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con ello, quiero animarte a que participes de forma activa e intencional en estas relaciones de discipulado. Un comentario en cuanto al tema del evangelismo y de la enseñanza es el siguiente. Dice, hacia un lado o hacia otro. La gran mayoría de nosotros naturalmente tenderá a darle mayor peso a una de las dos partes, pero hemos de entender que no es una u otra, son ambas. No importa más iniciarlos en Cristo que continuarlos en Cristo. De la misma manera que la edificación no tiene mayor relevancia que la evangelización. Ambas forman parte de una unidad. Hemos de tener cuidado de no contraponerlas consciente o inconscientemente. En otros tiempos, la única lectura que hacíamos de la Gran Comisión era ve a evangelizar, 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 evangelizar. La mayoría de nuestros tiempos, de nuestros planes, de nuestros recursos, de nuestro liderazgo, estaba casi enfocada ahí, omitiendo en gran parte o en gran manera la otra parte, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, cosa que es la tarea más amplia, más larga, continua, que sucede en todo tiempo. Gracias a Dios, gracias al Señor. Él ha ido madurando, Él ha ido cambiando y transformando nuestro entendimiento y nuestra visión de la Gran Comisión. Y hoy, gracias a Él y gracias a su misericordia, ha dispuesto dones, ha dispuesto personas, ha dispuesto un grupo de hermanos y hermanas que pueden madurar este otro aspecto, que es el de la enseñanza o la edificación. Ambas partes son necesarias para que se cumpla la Gran Comisión. Y bueno, habiendo dicho esto, entremos de lleno en el tema del discipulado entre los hermanos, el discipulado entre los discípulos de Cristo. Vamos a enfocarnos, como nuestra tarea es discipulado los unos a los otros, vamos a enfocarnos en esta segunda parte de la enseñanza o la edificación. Los unos a los otros es una frase que traduce una sola palabra griega. Es una frase que traduce una sola palabra. A nosotros nos llega los unos a los otros. Esta frase de los unos a los otros ocurre 100 veces en el Nuevo Testamento. De esas 100 veces, 59 de ellas son mandatos específicos que nos enseñan cómo relacionarnos y cómo no relacionarnos entre nosotros. O sea, algunos mandatos están dados en sentido positivo y otros mandatos están dados en sentido negativo. O sea, en unos nos dice, haz de esta forma, y en otros nos dice, no hagas de esta forma. La obediencia a esos mandatos es imperativa. Pero en cuanto a los unos a los otros, tengo por aquí dos significados o dos implicaciones de este término. Por ejemplo, dice que significa unos a otros, significa mutuamente, significa que o indica que hay un intercambio entre dos o más individuos. También dice, es un pronombre que indica reciprocidad entre dos personas o grupos. Entonces, y este es el término que se encuentra en la Escritura. Aquí no hay individualismo, aquí no hay exclusión, aquí no hay, yo no quepo, no hay lugar, no hay espacio para mí. Claro que lo hay, claro que lo hay. Todos estamos incluidos en los unos a los otros. No es solo tema de liderazgo, no es solo tema de quienes sirven más, no es solo tema de quienes dan más, no es solo tema de discipuladores. Aquí no hay absolutamente nada de eso. Solamente hay los unos a los otros. Y ese los unos a los otros forma la base de toda verdadera comunidad cristiana. De hecho, Jesús dijo en Juan 13, versículo 35, que la gente al ver la forma en que nos amamos, van a decir, ¿sabes qué?
Ellos son discípulos de Jesús por la forma en que se aman los unos a los otros. Cuánta importancia, cuánto significado y cuánto peso tiene el hecho de que nosotros podamos amarnos de esa manera. El discipulado es un intercambio. Es un intercambio donde debe haber reciprocidad de ambas partes. O sea, donde debe haber un compromiso, donde debe haber una entrega, donde vertimos todos los que estamos ahí algo para la construcción y edificación en la iglesia. Es una relación dinámica cuyo fin es llevarnos a ser más como Jesús. Veamos entonces los unos a los otros en acción. Algunos mandamientos en positivo, algunos mandamientos en negativo. Algunos mandamientos en positivo dice que debemos amarnos los unos a los otros. En Juan 13, versículo 34. Este mandamiento ocurre al menos 16 veces. ¿Qué más debemos hacer? Amarnos, respetarnos y honrarnos los unos a los otros. Romanos 12, versículo 10. Otro mandamiento en positivo es servirnos los unos a los otros. Gálatas 5, versículo 13. Otro mandamiento en positivo es ayudarnos los unos a los otros. Gálatas 6, versículo 2. En Colosenses 3, 16, tenemos que hemos de instruirnos y aconsejarnos los unos a los otros, unos a los otros, unos a los otros, unos a los otros. También en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 11, dice que debemos animarnos y edificarnos los unos a los otros. En Santiago 5, 16 dice que debemos de confesarnos nuestros pecados los unos a los otros. Dice que debemos de orar los unos por los otros también. Entonces, si te das cuenta, es abrumador. Es abrumador el hecho y es contundente también de que debemos participar, de que esto debemos hacerlo todos como iglesia. Todos como iglesia. Por otro lado, mandamientos en negativo, o sea, cosas que no debemos hacer o maneras de no relacionarnos entre los unos y los otros son las siguientes. En Romanos 14, 13 dice que no debemos juzgarnos los unos a los otros. Segunda de Corintios 10, versículo 12 dice, no nos comparemos los unos con los otros. Gálatas 5, versículo 15 dice que no debemos mordernos, devorarnos o destruirnos los unos a los otros. ¡Wow! Esto no debemos hacer en la iglesia. Dice que en Gálatas 5, 26 que no nos irritemos ni envidiemos los unos a los otros. Esa no es manera de relacionarnos en el cuerpo de Cristo. Colosenses 3, versículo 9, que no nos mintamos los unos a los otros. Esa no puede existir una relación así en la iglesia. Santiago 4, versículo 11 dice, no hablen mal los unos de los otros. Santiago 5, 9, no quejarnos los unos acerca de los otros. Este concepto de los unos a los otros arroja mucha luz en cuanto a nuestra dinámica, en cuanto a nuestro concepto, en cuanto a la manera en que llevamos el discipulado actualmente. Para iniciar, dice los unos a los otros. No habla de unos sobre otros, de unos por encima de otros, tampoco habla de unos por debajo de otros. Porque muchas veces en una relación de discipulado, uno suele entenderla de manera incorrecta. Y a veces unos tomamos una posición y otros toman otra, pero no hay ni uno por encima, no hay ninguno por debajo. Somos discípulos de Cristo, tenemos el Espíritu Santo y en una relación de discipulado todos podemos contribuir. Ahorita hablaré un poquito más acerca de eso. Al participar en una relación de discipulado, has de entender que tú debes aportar en ella. Has de entender que debes de llevar algo a la mesa en torno a tu relación con Dios, en torno a tu relación con Jesús, en torno a tu relación con el Espíritu Santo. Porque hay cosas en las cuales ellos te han permitido vencer, te han animado, te han inspirado.
Hay situaciones en las cuales has caído, te has arrepentido, has visto el poder, has visto la gloria de Dios y dices, venga, va de nuevo, nos levantamos, vayamos con firmeza. Todo es acerca de lo que la Trinidad hace en nosotros. Tú tienes el Espíritu Santo y algo de lo que hablamos ahorita, has poder de hacer. Tú podrás servir, animar, aconsejar, orar, no quejarte de otro, no envidiar ni compararte con otros. Podrás instruir y aconsejar, podrás honrar, amar, respetar, etcétera, etcétera, porque tienes el Espíritu Santo. Quiero animar a todos a que busquemos involucrarnos, a que busquemos estar dentro de esas relaciones edificantes dentro de la iglesia. Y te quiero preguntar, ¿estás participando en ese tipo de relaciones edificantes? Cuando yo veo que aquí en la iglesia puedo aprender a amar, cuando veo que puedo aprender a respetar, a honrar, a servir, a instruir, a aconsejar, y cuando veo que nuestra amada iglesia, todo esto puede suceder, digo, me viene a la mente, ¿verdad? La escritura de Efesios 3, versículo 10, donde dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Nuevamente, que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Mira nada más, somos los depositarios. Somos los receptores de la sabiduría de Dios. Esta se encuentra en la iglesia. Y cuando tú tienes una visión, un concepto así de la iglesia, ¡wow! Eso es algo grande porque toda la sabiduría de Dios se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Mira nada más cuánta riqueza de dones, de virtudes, de ayuda, de enseñanza podemos tener ilimitada, ilimitada. El Señor ha dispuesto para todos ese tipo de riqueza y Él te está considerando a ti para aportar, para dar, para contribuir en todo ese accionar en la iglesia. Quiero mencionarte de manera personal que una de mis oraciones centrales a lo largo de todo este taller de discipulado es que este concepto adquiera un nuevo, se postre en tu corazón, se postre en tu mente, pero una vez que lo atrapas, una vez que lo haces tuyo, te invita a venir y servir e integrarte activamente en la iglesia. Y una vez que nos vamos integrando uno por uno, todos aquellos que no están integrados en una relación dinámica de discipulado donde aportan, pero cuando una vez que se integran y comienzan a aportar, comienzan a servir, uno de mis anhelos es empezar a ver ese dinamismo, es esa nueva velocidad, por llamarlo de alguna manera. Es como la iglesia comienza a moverse con mayor vitalidad, con mayor fuerza, con mayor ímpetu, porque la gran mayoría de los discípulos se están integrando. Y eso se va a traducir en una nueva madurez, en una nueva solidez que se alcanza cuando el cuerpo de Cristo participa de ello. Los unos a los otros no excluye a nadie. No importa edad, no importa la edad, si eres de 16, 17 años, si tienes 25, 30, 50, 60, 70, 83 años como una hermana aquí en Mexicali. No importa la edad. No importa la edad. Todos, en los unos a los otros, entramos todos. No importa el grado escolar, si terminaste secundaria, preparatoria, universidad, etcétera, etcétera. Tampoco importa. Es para ti, no excluye a nadie. No excluye tampoco el que tiene mayores ocupaciones laborales, que tiene un cargo aquí, que tiene un cargo allá. Todos entramos. No importa si tienes poco o mucho tiempo en la fe.
si tienes o no ciertas habilidades. Tienes el Espíritu Santo y eso te faculta para aportar en el reino de Dios, aportar en su iglesia. Ahora bien, para ser un discípulo de Jesús, para integrarnos en ese tipo de relaciones, hemos de hacerlo con un corazón humilde. Hemos de hacerlo con un corazón humilde. Y aprender demanda disposición. Disposición. Participar en discipulado demanda disposición de aprender de los hermanos y creer que eso que dice Efesios 3:10 es una realidad por medio de su iglesia. La sabiduría de Dios reside en su iglesia. Filipenses 4:9 dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Dice Pablo, lo que de mí han aprendido, recibido y oído. 1 Corintios 4:6, nuevamente Pablo, hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros. 1 Corintios 4:16, por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo, dice Pablo, y 1 Corintios 11:1 dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo, el apóstol, y obviamente era el apóstol Pablo, no tiene ningún empacho en invitarnos. No trata con cuidado, bueno, no vayamos a dañar algunas doctrinas y no vayamos a pensar que el hombre está por encima de Dios, del Hijo, del Espíritu Santo, no. Pero básicamente la vivencia, ¿verdad?, de nuestro cristianismo se lleva a cabo entre hombres, entre personas, son relaciones las que vivimos. Pero ojo aquí con 1 Corintios 11:1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, cuando Pablo nos dice eso, no nos dirige a sí mismo, dice, mírame a mí, porque yo miro a Cristo, yo estoy sujeto a Jesús. Por eso es que vale la pena que nosotros decidamos aprender de hombres y mujeres en la fe. No se trata de emular gustos, no se trata de emular preferencias, formas, la manera en que viste, la forma en que habla, los gestos que utiliza. No, se trata de que podamos entender que Dios se ha manifestado de maneras muy poderosas en la vida de muchos hermanos y hermanas y que tienen testimonio de fe y que han acumulado madurez, que han crecido, que se han desarrollado con Dios. En el pasado, el imitar las formas de vestir, las formas de hablar, algunos gestos, era una señal o testimonio de que, ¿sabes qué? El discipulado va al 100. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de imitar. Estamos hablando de imitar la fe. Estamos hablando de imitar la perseverancia en el sufrimiento. Estamos hablando de la disposición de perdonar lo que pareciera imperdonable. Estamos hablando de imitar la generosidad, la santidad, la rectitud, de imitar lo que el Espíritu Santo le mueve a algún hermano o alguna hermana para sacrificar. Estamos hablando de imitar el corazón para darse a los demás. Y claro que sí, eso es muy digno de ser imitado. Es muy digno de ser imitado. Tú dirás, bueno, pues es que hay pocos, pues imita a esos pocos. Y sé tú también de esos pocos para que haya más hermanos y hermanas a las cuales imitar su carrera de fe. ¿Cuál es el desafío aquí en el llevar los unos a los otros? El desafío es que los pocos en las iglesias son discipuladores y los muchos en las iglesias son los discipulados. Otra vez, los pocos en las iglesias son discipuladores, los muchos en las iglesias son discipulados. En otras palabras, en esta relación espiritual transformadora, los activos, los que están dándose, los que están enseñando, los que están sirviendo, son pocos. Son pocos. Y los que están en forma pasiva, o sea, los que reciben, a los que se les ayuda, a los que se busca andar, instruir, apoyar, son la gran mayoría. Esto complica el andar de la iglesia muchísimo, porque suele
ser que esos que están dispuestos a servir o a discipular son también los que están dispuestos a estar en un ministerio, están en otro ministerio, sirven de otra manera, tienen sus esposas, tienen sus hijos, etcétera, etcétera. Ese es un gran desafío. Todos debemos participar activamente en la dinámica de discipulado en la iglesia. Todos, cada uno de nosotros. A continuación, casi para terminar, vamos a pasar a aclarar algunos conceptos acerca del discipulado y particularmente conceptos que se fueron formando a lo largo, ¿verdad?, de nuestro desarrollo aquí en la iglesia y que son conceptos que no son buenos y que no están acorde a las Escrituras. Y quiero animarte, ¿verdad?, de que es muy posible que de estos 7 que voy a enunciar, tú digas, bueno, ya yo tenía entendimiento en 4, 5, 6 de ellos, es más, en todos. Pero si no tenías, o si hay alguno en lo cual te sientas ayudado, adelante, tómalo. Tómalo porque justamente nos va a ayudar a mejorar nuestras dinámicas de discipulado aquí en la iglesia. Bueno, son 7 los conceptos erróneos. El primero de ellos, el discipulado es en una sola vía. Ese es el primero de ellos. Si tú piensas que el discipulado es en una sola vía, entonces lo que de ti venga o surja van a ser pensamientos como esto. Bueno, como a mí me discipulan, él o ella me deben buscar, me deben llamar, me deben de ver, deben hacer todo lo posible por contactarse conmigo. Porque es mi discipulador, es mi discipuladora. Concepto errado, concepto erróneo. Es los unos a los otros y los unos a los otros excluye este concepto que el discipulado es en una sola vía. Bueno, discipulado es rendición de cuentas. Tú llegas, te sientas frente a otra persona, esa otra persona te hace preguntas, tú le respondes, te vuelve a preguntar otras tantas y mientras se va desarrollando el asunto, le vas diciendo y listo, ahí lo vemos. Ese es otro concepto erróneo. El discipulado no es una rendición de cuentas, tampoco es una entrevista o interrogatorio. Bueno, es que debes de llegar, habrá algún momento donde te va a preguntar de tu vida, de tu matrimonio, de tu relación con Dios, y permite que te pregunte y respondes. Te pregunta algo más, respondes algo más. Si no te preguntó por esa situación que tú sabes que está en tu corazón, pues bueno, pues no le dices porque no te preguntó. Y si esa situación llegase a salir, ese pecado, por decirlo de alguna manera, se llegase a manifestar o a conocer, bueno, pues entonces culpemos al discipulador porque no fue profundo, porque no hizo las preguntas correctas, porque no llegó, porque no descubrió, porque no sabe leer las mentes, no sabe leer lo que está pasando en la vida de aquel otro. No, discipulado no es una entrevista o un interrogatorio. Ahora bien, también se tiene el concepto que en el discipulado siempre es uno enseñando a otros. Se tiene el concepto de que siempre es uno enseñando a otros. ¿Sabes una cosa? El discipulado puede ser tanto individual como grupal. El discipulado puede ser tanto individual como grupal. Cada uno en su contexto, tanto individual como grupal, tiene el potencial de ayudarnos a formar la imagen de Cristo en nuestras vidas. O sea, no es solo uno a uno, lo incluye. Puede ser individual, o sea, un hermano con un hermano, una hermana con una hermana, y puede ser grupal. O sea, pero no es siempre uno a uno, o solo uno a uno es el discipulado que reconocemos. Claro que no, claro que no. Otro concepto es que es solo con el hermano o la hermana asignado o asignada. O sea, el discipulado solo se puede llevar a cabo con quien nos han asignado. Mira, gloria a Dios que Él permite que tengamos un discipulador o una discipuladora asignada. O sea, porque Él lo pone así para nuestras vidas y particularmente esto es muy bueno cuando los discípulos comienzan en su fe. Pero déjame decirte, no es solo con un hermano o con una hermana. Aunado a ello, los unos a los otros, nos abre un abanico inmenso de posibilidades para crecer y madurar prácticamente
en todas las esferas de la vida. Hay mucha riqueza espiritual esparcida en el cuerpo de Cristo. Y el Señor los ha puesto ahí para el beneficio de tu fe. ¿A qué me refiero con esto? A que habrá algún hermano que te enseñe a amar. Habrá alguna hermana de la cual puedes aprender a ser servicial. Porque sucede que a lo mejor que el que ama de esta manera no es tan servicial, pero puedes aprender de otro. Del otro puedes aprender a perdonar de los unos a los otros. Del otro puedes aprender a confesar tus pecados. Con el otro puedes aprender a orar los unos por los otros. Con el otro puedes aprender a instruirnos los unos a los otros, a tolerarnos los unos a los otros. Puedes aprender a no quejarte los unos con los otros. Puedes aprender a no hablar mal de los unos a los otros, porque reconoces, mira nada más la forma en que él o ella o este matrimonio tratan las situaciones, la forma en que se conducen. O sea, hermanos, podemos aprender de todos. Podemos aprender absolutamente de todos. Y este me trae al punto número 7. Hermano, nadie es dueño de nadie. En una relación discipulado, nadie es dueño de nadie. Cuando alguien decide hablar o confiar su corazón o confiar una situación a un hermano o a una hermana que no sea el discipulador oficial, no podemos, el discipulador o discipuladora oficial o asignado, no puede sentirse mal, porque el hermano o la hermana fue a abrir su corazón con otro hermano o hermana, con otra pareja. Por el contrario, si nosotros entendemos que el propósito de todo esto es que Cristo se forme en el corazón de ellos, decimos amén, o sea, gloria a Dios, qué bueno, porque se está cumpliendo o llevando a cabo la meta bíblica. O sea, que es que Cristo se forme en él o en ella. Y obviamente ya detrás de ello vendrán los motivos, ¿verdad? De que si, bueno, situaciones de por qué compartió aquí, no compartió allá, etcétera, etcétera. El punto es que creemos y tenemos confianza y damos el voto de confianza de que todo eso se hace finalmente para honrar a Dios. Entonces, hemos de alegrarnos de que en el pueblo santo nuestros discípulos encontraron ayuda y alivio para sus corazones. Y para terminar, hermanos, para terminar, hemos de entender que el discipulado tiene propósitos, el discipulado tiene metas, tiene propósitos y tiene metas. Efesios 4, 22 al 24 nos presenta una de ellas, dice, ponernos el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. O sea, en el discipulado hemos de buscar que cada uno de nosotros está reflejando la imagen de Dios. Se quita o es despojado de esa vieja naturaleza para arroparse con esta nueva, creada imagen de Dios. Como dice Mateo 5:48 también, hay que ser perfectos. Dice, así como nuestro Padre del cielo es perfecto. O sea, necesitamos entender, una buena meta es buscar este nivel de madurez. Una buena meta es buscar este nivel de crecimiento y desarrollo, estar completándonos día tras día. ¿Como quién? Como nuestro Padre Celestial. 2 Corintios 3:18 dice que una buena meta es que nosotros busquemos reflejar la gloria de nuestro Dios. Reflejar la gloria de nuestro, de ser transformados a su semejanza. Entonces, cuando participamos de estas relaciones transformadoras de discipulado, hemos de tener este fin en mente. Hemos de tener este fin en mente. 2 Corintios 7:1 dice, completar la obra de nuestra santificación. Cada que nos disponemos a tiempos de discipulado donde se enseña la palabra, donde se predica la palabra, donde se ora la palabra. Hermanos, entendamos, son buenos momentos para completar nuestra santificación. Puedes leer también Romanos 8:29, Romanos 12 del 1 al 2, Romanos 13:14. También puedes leer Efesios 4, versículos 1 al 4, Colosenses 1, versículo 28, Colosenses 3, versículo 12 y 2 Timoteo 3, versículo 17, para ahondar más
en el tema de tener un propósito en nuestra relación de discipulado. ¿Sabes una cosa, hermano? Si eso se logra, se habrá cumplido con la meta. Reflejar a Cristo, completar nuestra santificación, ser perfectos, ser maduros, estar creciendo. Te quiero preguntar ya para terminar, ¿cuál es la meta en tus relaciones de discipulado? Es más, te quiero preguntar, ¿tienes una? ¿Tienes una? Y hay discipulado formal y discipulado informal, ¿eh? O sea, porque hay hermanos que se acercan a ti, hay hermanas que se acercan a ti, porque quieren escuchar tu palabra, porque quieren escuchar tus pensamientos, porque quieren escuchar cómo disciernes, basado en la palabra, basado en el Espíritu Santo, ciertas situaciones. Quieren escucharte. Pero te pregunto, ¿tienes una meta? ¿Tienes en mente que Cristo se forme entre los que participan en esa relación de discipulado? Gálatas 4, versículo 19 dice lo siguiente: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué meta tan más pura? ¿Qué meta tan más limpia? Pero también tan más sufrida. Porque Pablo ejemplifica o ilustra por medio de un evento tan doloroso, tan fuerte, tan desgastante como es el alumbramiento. Así ejemplifica la formación de Cristo en el corazón de los hermanos. Esto trae muchas implicaciones. ¿Qué es la de dar? ¿Qué es la de estar ahí? ¿Qué es la de estar dispuestos incluso? Aunque de pronto no se vean por ahí los frutos, pero hay que sufrirle, hay que invertirle, hay que estar dispuestos para que todo esto suceda. Hermanos, ese ha de ser nuestro fin en mente, que cada uno de nosotros participemos de una relación de discipulado. Participa en ella. Permite que Dios te use en la edificación de su iglesia. Muchísimas gracias a todos los hermanos que se han conectado, que han escuchado. Deseo de todo corazón que esto que hemos hablado en esta noche ayude, contribuya a todo ese tren, ¿verdad?, que traemos del discipulado del Padre, discipulado del Hijo y discipulado del Espíritu Santo, y que para ti pueda ser muy inspirante invertirte y participar en la relación de los unos a los otros. Muchísimas gracias, hermanos, y que a Dios sea todo el honor y toda la gloria. Dios les bendiga.